Muy buenas noches, profesor. Mi cultivo que yo escogí es el chile habanero. Ok. Un poco la descripción del chile habanero es que en la primera semana se realizó el pedido de las semillas a la exportadora Propica, que se ubica en la Tigra de San Carlos. Ellos se encargan de comprar y exportar chile. Entonces ahí compramos las semillas. Buscamos información en internet y, y las sembramos. Era el promedio de trasplante. En un tarro fértil se sembró. Se sembraron como aproximadamente 10 matas, pero nacieron solo 6 o 7. Después unas se pusieron amarillas, otras se las comió el gusano y ya la planta no tenía más chile, entonces nuestro cultivo pues no fue el mejor de todos, ¿verdad? Pero le vamos a explicar un poquito sobre el trabajo. Ok, tenemos la planeación operativa que se encarga en el chile se cultiva por trasplante. Si se utiliza semilla propia, debe provenir de plantas sanas y vigorosas, igual que el fruto para evitar disminuir las enfermedades. Antes de sembrar, es recomendable tratar las semillas con fungicidas como Captan, Carbocin o Benomil, 2,5 gramos por kilogramo de semilla. Para sembrar en una hectárea se necesita de 200 a 400 gramos, un gramo aproximadamente. Pero se necesita de 200 a 400 gramos. Se siembra en hileras separadas entre 15 y 20 centímetros. El trasplante se efectúa a las 7 u 8 semanas y se debe combatir un combate estricto de plagas y enfermedades durante la primera etapa. Para el trasplante debe estar el terreno debidamente arado y rastreado. Ok, las prácticas agrícolas ya tenemos la densidad de la densidad de la plantación. Dice que generalmente el fabricante produce los plásticos para acolcharla y ya perforados. La distancia entre los edificios debe ser de 35 centímetros, como vemos en la imagen, y a doble hilera entre el bolillo, como se le llama. Se puede dar una densidad de 36.500 matas por hectárea. Tenemos el tiempo de cosecha. El tiempo de cosecha es muy oportuno. Si los frutos se cosechan fisiológicamente inmaduros, no adquieren la coloración adecuada ni el sabor típico, por lo que son de inferior calidad para el consumo. Por el contrario, de cosecharlos en avanzado estado de maduración tendrán una corta vida de post cosecha. Los chiles se clasifican generalmente por longitud, tamaño y color. La cosecha es de forma anual. Las etapas fenológicas. Tenemos la primera, que es la germinación y emergencia. Dice que el periodo de emergencia varía entre 8 y 12 días y es más rápido cuando la temperatura es mayor. Casi que cualquier daño que ocurra durante ese periodo tiene consecuencias letales. Es en el caso que nos pasó a nosotros, que unos gusanos y algunas se amarillas, entonces va a causar que nazca. Tenemos crecimiento de la plantula. Luego del desarrollo de las hojas cotiledones, inicia el crecimiento de las hojas verdaderas, que son alternas y más pequeñas que las hojas de una planta adulta. De aquí en adelante se detecta un crecimiento en la parte aérea mientras que la planta sigue desarrollando el sistema radicular, es decir, alargando y profundizando la raíz pivotante y empezando a producir algunas raíces secundarias laterales. La tolerancia de la planta, los daños empiezan a aumentarse
pero todavía se considera que es muy susceptible. En otras palabras, es un poco delicado. Tenemos el crecimiento vegetativo, que a partir de la producción de la sexta a la octava hoja de crecimiento del sistema radicular se reduce gradualmente. En cambio, la del follaje y de los tallos se incrementa. Las hojas alcanzan el máximo tamaño del tallo principal y se bifurca a medida de que la planta crece. Ambos tallos se ramifican. Tenemos la otra, que es floración y fructificación. Se dice que al iniciar la etapa de floración, el chile produce abundantes flores terminales en la mayoría de las ramas, aunque debido al tipo de ramificación de la planta parece que fueron producidas en pares en las axilas de las hojas superiores. El periodo de floración se prolonga hasta que la carga de frutos crujanos corresponda a la capacidad de madurarlos. Tenemos el manejo integrado de plagas. Aquí existen dos: el control natural, control cultural y control etológico. El control cultural es el uso de diferentes prácticas y estrategias que se realizan en los cultivos con el objeto de crear condiciones adecuadas para el desarrollo de las plantas. Desde ese punto de vista, las principales culturas pueden ser manipuladas para crear las condiciones desfavorables a las plagas. Unos ejemplos de ellos es uso de variedades de chile que ofrezcan resistencia a problemas específicos, uso de métodos mejorados en la labranza del suelo, rotaciones de cultivos, épocas de siembra y siembras uniformes, y laminación y eliminación de plantas enfermas, problemas. Esas son como las más importantes. Y tenemos el control etológico, que es la utilización de métodos para controlar o repeler plagas basadas en el aprovechamiento de las reacciones específicas de comportamiento. Los insectos, antielementos atractivos, feromonas, alimentos, colores y luz en ciertas condiciones que favorecen a su desarrollo. Algunas técnicas son el uso de trampas de luz, trampas con feromonas sexuales, uso de cultivos, plantas, uso de cebos tóxicos y uso de sustancias repelentes de plagas. Un ejemplo puede ser, em, hay como el repelente de pescado que usan mucho las personas. Desconozco cómo se cultiva, pero he escuchado muy buenas recomendaciones y creo que en la universidad lo iban a empezar a implementar. Plagas de Chile. Vamos a mencionar como las más importantes o como las que me pasó a mí. Okay. Perdón. Plaga de Chile. Tenemos dos. El Jobotus, que se alimentan de las raíces de las plantas, las aradas profundas y la exposición de larvas al sol y los depredadores pájaros favorecen el combate. En lotes con altas poblaciones se recomienda la incorporación de insecticidas granulados antes o el momento de la siembra. Estos son insectos de suelo. Y tenemos insectos de follaje, que es el minador de la hoja, que es como una mosca. Así que en adultos una mosca de color café o gris oscuro, como podemos ver más o menos ahí en la imagen. Las larvas son muy pequeñas, de 1 a 2 milímetros de longitud, es de color amarillo a café, se alimentan bajo la epidermis de las hojas y trazan caminos de coloración plateada al principio, que luego se tornan café. Los ataques fuertes pueden producir el secamiento del follaje y la desfolificación. Eh, el combate puede ser por medio de insecticida de contacto general, como el acepato, monocroptos, diapsinón, cloropilos. Cuando es más del 20% del follaje, eh, cuando más del 20% del follaje está afectado, se utilizan esos agroquímicos. Los insecticidas, perdón. En épocas de alta humedad, la incidencia de esta plaga disminuye. Entonces, en verano, por así decirlo, hay más plagas y en invierno hay menos plagas.
tenemos la cosecha. Dice que la cosecha de las variedades americanas, aquí en Costa Rica se usa más que todo las propiedades americanas, se inicia a los 60 y 65, 75, perdón, me traba la lengua. 75 días después del trasplante y se prolonga hasta por 60 días más. En las variedades criollas se inicia a los 3 meses del trasplante, prolongándose la cosecha hasta por 3 meses más. O sea que dentro de 6 meses usted va a tener, va a cosechar. El momento de la cosecha está determinado por el destino y el uso de la producción, ya que para consumo fresco puede efectuarse en estado verde o maduro. La cosecha en estado rojo madura tarda 15 días más respecto a la verde. Los frutos se seleccionan por tamaño y se empacan en cajas de madera o jabas que contienen aproximadamente 220 unidades cuando son de primera calidad y 300 cuando se empacan en chile de segunda calidad. La norma de calidad en los chiles está determinada por el estado de madurez, la turgencia, los frutos, el grado de sanidad y el tamaño de los mismos. En el caso de los chiles, eso es en el caso de los chiles dulces. En el caso de los chiles picantes, la calidad está determinada por el grosor de la pared, el color de la pared, el color del fruto, verde o rojo según sea el uso, disposición de la placenta, tejido que contiene las semillas y en donde se produce la mayor concentración. El tamaño y uniformidad de los frutos. Tenemos el clima. Los chiles es un cultivo que se adapta a un rango muy amplio de altitudes desde el nivel del mar hasta 3000 metros. De acuerdo a las especies cultivadas, el rango de temperatura que se cultiva este fruto variable es de entre 18 y 30 grados. Para el cultivo del chile se recomienda un suelo liviano de textura areno-arcillosos, un buen drenaje moderado, contenido de materia orgánica. En el caso de tener suelos arcillosos se recomienda un buen drenaje y estar bien preparados para la siembra. Zona de cultivos y épocas de siembra. Las zonas de mayor importancia en Costa Rica de producción de chile son Grecia, Alajuela, Cartago. En Cartago, el Jazz y Virreis, Sardinal y Tilaré en Guanacaste. Recientemente se ha incorporado las siembras de cultivo en la zona de Cañas, ubicada dentro del proyecto de riego de Moracia. Existen dos épocas de siembra. La primera es desde mayo hasta principios de agosto y la segunda es en noviembre. Si se encuentra con riego, se puede sembrar durante todo el año. Cultivos y variedades. Los chiles recordemos que se agrupan en dulces y picantes, pero en este caso se escogió tipos un chile habanero, que es un chile picante. Las chiles dulces más utilizadas son el Capestone, Resistant, Giant, California, Wonder y Mild. Y en chiles picantes son el cayenne, que también es conocido como habanero, jalapeño, chile panameño, tabasco, que tienen una muy buena producción y son muy aceptables en los consumidores. Existen otros diversos tipos, ¿verdad? Como en México, como el chile guaquillo, el chile de árbol, etc. Eso varía, depende del país. La preparación del suelo es muy importante. El suelo tiene que quede desmenuzado y suelto. Los callejones o surcos deben desvaciarse de acuerdo al tipo o variedad utilizada, observando que siempre la prioridad sea un buen drenaje. El manejo de la plantación podemos tener un buen amarre. Las variedades de selección necesitan un amarre con el propósito de evitar la caída y la rotura de tallos y ramas. Una buena fertilización, un suministro adecuado de nutrientes es básico para la producción óptima del chile. La fertilización realmente es un problema local y como cada productor debe terminar su propio programa. En general, para ir concluyendo, se debe fertilizar con 150 kilogramos de nitrógeno y 200 kilogramos de fósforo por hectárea.
Tenemos como un cuadro. Dice, fertilización, cantidad y fórmula en época de aplicación. La primera, 3 sacos de 10, 30 días o 12, 24, 12, 10 días después del trasplante. La segunda son 11 sacos de 10, 30 días o 12, 24, 12, 25 días después del trasplante. La tercera son 4 sacos de 18, 5, 10, 8 o 18, 5, 15, 6, 1,2. 55 días después del trasplante. La cuarta es un saco y medio de Nutran, 85 días después del trasplante. Y la quinta es un saco y medio de Nutran, 115 días después del trasplante. Esa sería mi presentación, espero que les haya gustado. Y va a ir concluyendo que el chile es un cultivo que tiene muy buena entrada económica. Intenté cultivarlo, pero no se dio porque nuestra hipótesis era cultivar un chile sin agroquímicos, pero lastimosamente las plagas eh, acabaron con nuestra producción. Entonces, eso sería. Muchas gracias.